Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenidos a esta lección suplementaria de Ingeniería Sismo Resistente. En la clase vamos a estar viendo lo que sería sismotectónica, vamos a estudiar un poco lo que es tectónica de placa y vamos a estudiar un poco lo que son las ondas sísmicas. Vamos a ver un breve repaso sobre algunas cosas que ya vimos tal vez en geología, en nuestra clase de geología, pero nunca es malo recordar, entonces vamos a prácticamente empezar desde ahí. Vamos a empezar haciendo un repaso, como les digo, para que estemos todos enfocados, estemos todos hablando el mismo idioma. Ok, entonces empecemos. Entonces primero hablemos de lo que es la sismología. La sismología es definida como el estudio científico de los terremotos y la propagación de ondas elásticas a través de la Tierra. Viene de dos palabras griegas, de la palabra seismos, que es griego para terremoto, y de logos, que es griego para ciencia. Lo que hacen los sismólogos básicamente es ver dentro de la Tierra a través de la interpretación de las ondas sísmicas y cómo éstas viajan por el interior de la Tierra. O sea, lo que ellos hacen es que ellos pueden estudiar qué es lo que sucede dentro de la Tierra, la parte que no pueden ver, la parte que no pueden medir, o sea, no pueden excavar ni poder saber realmente lo que hay físicamente. Ellos lo hacen a través de el estudio de las ondas sísmicas, cómo las ondas sísmicas viajan o cómo las ondas viajan, no necesariamente sísmicas, pueden ser otro tipo de ondas creadas bajo otro tipo de desencadenante, ¿verdad? De efecto, pues que desencadene alguna explosión o algo que haga que ondas se propaguen dentro de la Tierra. Entonces, a través del estudio de la propagación de esa onda, ellos pueden saber qué es lo que hay dentro de la Tierra exactamente, qué hay en el interior hasta donde no podemos llegar y hasta donde no podemos ver. Okay. Bueno, entonces recordemos un poco, esto ya lo hemos visto antes, ¿verdad? Pero nunca es malo recordar, como les digo. Eh, Esto es un corte hasta en la parte central de la Tierra, o sea, desde la corteza hasta, o sea, estoy cortando prácticamente un radio acá, un radio de la Tierra completo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Tenemos distintas capas, bueno. Entonces, la corteza es la primera capa que nos vamos a encontrar. La corteza, ¿verdad? Tiene en la parte oceánica, la corteza, la parte de la corteza, o sea, en sí la corteza tiene un espesor, depende de donde estemos exactamente. O sea, en la parte oceánica, en esta parte acá, tiene apenas 5 kilómetros. 5 kilómetros es bastante poco, o sea, la corteza es bastante delgada acá, la parte de la corteza en la parte oceánica. Pero ya si vemos, por ejemplo, en la parte continental, en la parte donde tenemos montañas y eso, entonces la corteza en esa parte continental pues, varía entre 25 y 75 kilómetros. Es bastante mayor que la corteza en la parte oceánica, lo cual tiene sentido, ¿no? Luego tendríamos lo que sería la litósfera inferior, o sea, luego de esto tendríamos esta parte que es la litósfera. Entonces la litósfera tiene entre 50 a 120 kilómetros, la litósfera inferior. Luego tendríamos esta parte de acá, que sería la atenósfera. La atenósfera tiene 200 kilómetros, todo esto está en kilómetros, entonces más o menos tiene un espesor de 200 kilómetros. Luego tendríamos el manto inferior. Recuerda, a ver, tal vez recuerdan que en secundaria nos decíamos que teníamos lo que era manto, ¿verdad? O sea, teníamos la parte de la corteza, el manto y el núcleo. Eso es todo lo que nos decían. Bueno, pero aquí lo que estoy definiéndole es que el manto está compuesto de distintas capas también. O sea, el manto está compuesto de la litósfera, está compuesto de la astenósfera, ¿verdad? Luego tendríamos lo que sería el manto inferior también, que tiene un espesor de 2.500 kilómetros. Y luego estaríamos en esta parte de acá. Esta parte de acá sería básicamente ya lo que tenemos acá, sería el núcleo. Entonces tenemos el núcleo externo que tiene 2.200 kilómetros más o menos. Y luego tendríamos el núcleo interno que tiene alrededor de 1.278 kilómetros. Ok, eso es prácticamente de lo que se compone la Tierra, de las distintas capas de las que se compone la Tierra, ¿verdad? Ok, ahora es importante recalcar que los terremotos, la gran mayoría de los terremotos, ocurren en la litósfera. Y ningún terremoto ocurre por debajo de los 1.700 kilómetros. O sea que esta es la máxima profundidad a la que podría ocurrir un terremoto. Por debajo de esto no va a ocurrir ningún terremoto, por lo cual podemos ver que los terremotos son eventos
relativamente superficiales. Ok, entonces ahora veamos lo que sería la tectónica de placas. Bueno, entonces la tectónica de placas, bueno, esto está relacionado, ¿verdad?, con que la Tierra está compuesta, todos sabemos, de distintas placas tectónicas. Hay una teoría desarrollada por un científico que fue el que salió con esto, ¿verdad?, el que hizo esta investigación y descubrió estas placas tectónicas, ¿no? Y la idea es que estas placas se mueven, se genera lo que se llama deriva continental. Todo esto se está moviendo, estas placas están colisionando unas con otras, o sea, están colisionando, están entrando una dentro de otra, empujándose una con otra y están generando lo que sería pues el movimiento, ¿verdad?, de la Tierra, que la Tierra está en constante movimiento, ¿no? Ya me refiero, o sea, todos sabemos que la Tierra se mueve, pero no ese tipo de movimiento, sino que me refiero movimiento de los continentes en sí, ¿verdad?, de, sobre la corteza terrestre prácticamente, no sobre la parte superior, no necesariamente sobre la corteza, pero digamos sobre la parte superior. Entonces, eso se debe debido a la tectónica de placas y a la parte de la deriva continental de la que vamos a estar hablando. Ok, entonces, esa teoría, ¿verdad?, de las placas de la deriva continental fue desarrollada por un científico de nombre Wagner, 1900, apellido Wagner, 1915, y cuando él eh, dio a conocer, ¿verdad?, lo que él había descubierto sobre esto, pues prácticamente se burlaron de él porque pensaban que estaba loco, básicamente, pero luego el tiempo le dio la razón, obviamente. Se ha llegado a la conclusión de que tenemos 7 placas principales. Y esas 7 placas principales son la placa del Pacífico, la placa norteamericana, la placa de Eurasia, la suramericana, la indo-australiana, la antártica y la africana. O sea, estas son las 7 placas principales. Y tenemos 7 placas secundarias y otras que aún están en debate. La secundaria tendríamos la placa de Juan de Fuca, la caribeña, la placa de Nazca, Cocos, Filipina, Arábica y de Escocia. Estas son las placas principales, estas son las placas secundarias y como les digo, todavía tenemos algunas placas que están en debate. Bueno, como les expliqué, la teoría fue ignorada y tomada como chiste prácticamente hasta 1960, cuando tenían suficiente evidencia para decir, ok, realmente lo que él dijo tenía razón. Y pues la historia de Wagner es un poco, digamos, triste porque prácticamente murió, como muchos pensadores, ¿verdad? Sin dinero, sin nada prácticamente, y completamente ignorado porque se tomaron su teoría como un chiste, pero como les digo, el tiempo le dio la razón y hasta que ya estaba muerto, pues pensaron, bueno, lo que él había dicho, lo que él había propuesto realmente tenía lógica. Y tenía lógica porque había forma en la que se podía respaldar su teoría. O sea, hay, digamos, indicios irrefutables de que esto es verdad. Entonces, digamos, esos indicios son los siguientes. O sea, estas pruebas son los siguientes. Tenemos el sitio donde ocurren los terremotos, los registros fósiles, el mapeo magnético del lecho marítimo, tenemos lo que son puntos calientes, Filipinas y mapeo geodésico, que es lo que se aplica recientemente y vamos a ver por qué con este prácticamente es básicamente imposible de bancar la teoría. O sea, la teoría para mí, o sea, aún está en debates, o sea, ya prácticamente todos la tomamos como que es la realidad, pero aún se toma como una teoría, ¿verdad? Toma mucho tiempo para que toda la comunidad científica se ponga de acuerdo y lo oficialicen como algo completamente verdad, como una ley, como algo que ya es, y no como una teoría. Aún es una teoría, pero, o sea, en lo personal yo pienso de que, y la mayoría pensamos ya de que esto es lo que es, pues no es simplemente una teoría. Pero bueno, el primer indicio, la primera evidencia que tenemos es el sitio donde ocurren los terremotos. Entonces, pueden ver acá que estas líneas, estos puntos que ven acá son los lugares donde han ocurrido los terremotos. Esta es la sismicidad entre 1977 y 1992, o sea, este es un monitoreo de la sismicidad. Y como pueden ver, eh, hay como unas líneas a través de las cuales se concentran la mayoría de los sismos. Aquí pueden ver, ¿verdad? Estoy moviendo el cursor sobre esas líneas y como pueden ver siguen un patrón. Y casualmente esas líneas son las placas tectónicas, es donde existen las placas tectónicas. Entonces, esta es la primera evidencia de que Wagner estaba en lo cierto, obviamente. O sea,
es el lugar, ¿verdad? La concentración donde ocurren estos sismos a lo largo de las placas. Entonces esta teoría de la deriva continental pues tiene que ser verdad. Pero este es uno de varias evidencias. Vamos a ver evidencias más convincentes que solo esta. Bueno, otra que tenemos es los registros fósiles. Los registros fósiles, bueno, esto básicamente se trata de que, por ejemplo, aquí pueden ver que esto es África, o sea, esto es África, esto Suramérica, esto creo que es Australia, se ve como la Antártica, que parece parte de la India y Asia. Entonces, por ejemplo, la idea es que registros fósiles de este lagarto fueron encontrados, digamos, en esta parte de Sudamérica, pero extrañamente también en esta parte de África y obviamente en esta parte de Sudamérica, como les digo, o sea, aquí y acá. Bueno, voy a ahora la otra fecha para que no nos confundamos. Ok, entonces este lagarto, como les digo, especie de lagarto, ¿verdad? Es una especie antigua, no sé qué es realmente, alguna especie de dinosaurio o algo. Entonces fue observado acá en esta zona. Y como les digo, también fue observado en esta zona. Entonces, hay una relación entre que fue observado acá y que también extrañamente fue observado acá. Y pueden ver cómo también se relaciona el hecho de que esta parte de África y esta parte de Sudamérica coinciden. Y el hecho de que podamos ver fósiles de este animal prehistórico acá y acá, pues tiene cierta lógica de que estos dos continentes estaban juntos. De igual manera, esta especie de cocodrilo que está acá fue encontrado en esta parte, ¿verdad? En esta zona y también en esta zona y pueden ver cómo el continente, o sea, estos dos continentes prácticamente encajan también acá. Entonces esto da evidencia de que en algún momento estuvieron juntos y también pueden ver cómo este animal que está acá prehistórico también fue encontrado acá, acá, fue encontrado acá y pueden ver cómo eso da indicio de que estos continentes, además de su forma también y de que los registros fósiles coinciden en esta zona, y en esta zona eso da indicio de que todo esto estuvo junto en algún momento. ¿Ok? Igual, ¿verdad? Pasa con esta especie de planta o lo que sea que tenemos acá. Entonces sería la segunda evidencia. La tercera evidencia, esta es interesante, este mapeo magnético del hecho marítimo. ¿Verdad? Entonces esto básicamente fue a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, con los sucesos de la Guerra Fría y eso. Entonces, los gobiernos enviaban submarinos al océano, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética sobre todo, eh, enviaban submarinos al océano y lo que trataban de hacer era mapear magnéticamente el lecho oceánico. ¿Para qué? Pues obviamente para tener un registro, un mapa de cómo el lecho oceánico para poder, o sea, explorar mejor, ¿verdad? Esconder sus submarinos, estar listo para atacar o lo que sea. Entonces, a través de ese mapeo magnético, ¿qué es lo que se dieron cuenta? Bueno, creo que todos saben, ¿verdad? Voy a tratar de dibujarlo acá, de que la Tierra tiene dos polos, ¿no? Tiene un polo norte, tiene un polo sur, y obviamente cuando una brújula apunta hacia el polo norte, que sería este de acá. Pero en ciertas ocasiones la polaridad se invierte, o sea, el polo norte se vuelve en el polo sur y el polo sur en el polo norte. Son polos magnéticos, de eso estamos hablando, ¿no? O sea, no es que físicamente el polo norte llega al polo sur y el polo sur al norte, o sea, no estamos hablando de polos magnéticos. Entonces, ese magnetismo se invierte. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que se observó? Lo que se observó es que, bueno, pueden ver acá, esto de acá es lo que se llama una cresta de propagación. Entonces, lo que sucede es que el magma trata de salir y sale, obviamente, a través de esa cresta. Bueno, entonces, ese magma que sale de acá o sea, es rico en hierro y todos los que han tenido un magneto saben lo que sucede con el hierro y los imanes, ¿no? Y los magnetos. Entonces, obviamente, cuando ese magma salía, ese hierro se alineaba en una dirección, o sea, se alineaba hacia el norte magnético. O sea, todo eso se iba a alinear a lo largo de esta cresta. ¿Y qué fue lo que se observó? Bueno, lo que se observó es de que luego de un tiempo, bueno, esto luego, ese registro magnético se comenzaba a mover, pero se comenzaba a mover igual, o sea, en ambos extremos, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Lo que eso significa es de que esto estaba empujando eso
hacia ambos extremos. Estaba empujando, ¿verdad? Ese magma que había salido rico en hierro en ambas direcciones a la misma tasa, digamos. O sea, estaba empujándolo equitativamente en ambas direcciones. O sea, eso era un indicio de que en realidad la Tierra, o sea, en ese punto se estaba separando. O sea, era un indicio de que sí había una deriva continental, de que sí existían las placas, ¿verdad? Porque esto se estaba moviendo equitativamente en ambas direcciones. Empezó estando acá y obviamente empezó a moverse en ambas direcciones equitativamente. Y eso se podía registrar a través del mapeo magnético que hacían los submarinos. Ok, entonces la evidencia número 4 son los puntos calientes. Entonces, la idea es que existen sitios donde el manto está muy cerca de la corteza. O sea, los volcanes se dan en sitios donde el manto está bastante cerca de la corteza terrestre. Entonces, ahí es donde tenemos bastante actividad volcánica. Entonces, en esta parte, en la isla de Hawái, por ejemplo, aquí tenemos lo que se conoce como un punto caliente. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, el magma sube y esto probablemente los volcanes comienzan a hacer erupción. Y lo que pasa es que pueden ver más o menos que tienen una línea acá, ¿verdad? Pueden ver cómo esta línea sigue acá. Entonces, este material comienza a salir de acá, comienza a ser, y mediante va saliendo, es empujado cada vez más hacia acá, o sea, hacia acá, porque el nuevo material que va saliendo se va acumulando y luego va empujando el otro material hacia allá. Y el sitio caliente exactamente en este momento es lo que es la isla de Hawái, pero en algún momento la isla de Hawái va a tener que ser empujada hacia acá también, ¿verdad? O sea, esto se va a expandir hacia acá, esto va a seguirse expandiendo hacia acá, la isla va a ser empujada, el sitio caliente va a estar, el punto caliente o sitio caliente va a seguir estando acá, pero la isla en sí se va a desplazar, ¿no? Espero que, o sea, esto sea claro, ¿no? Si tienen alguna duda sobre esto me pueden preguntar, pero yo lo veo bastante claro. Esta es otra evidencia también de que existe lo que es la deriva continental y que existe lo que son las placas tectónicas. Ok. Esta es, digamos, la última evidencia que les voy a mostrar y es la evidencia irrefutable. Hoy en día podemos hacer lo que es mapeo geodésico. O sea, esto básicamente lo que hacemos es poner distintos aparatos que podemos rastrear con GPS en distintos puntos, ¿no? Entonces, nosotros podemos ponerlo desde otro plano, ¿verdad? Desde otro plano que no sea la Tierra y medir. Eso es lo que hacemos básicamente. A través de satélites medimos. Y lo que podemos observar es que si nosotros ponemos equipo, por ejemplo equipos GPS acá, entonces estos se mueven. Y se mueven y lo podemos medir a través de los satélites con mucha precisión, de la posición satelital que utilizan los GPS, lo podemos medir a través de eso, como les digo, con bastante precisión. Y la razón por la que esto se está moviendo, obviamente, es por la deriva continental y por las placas tectónicas. Ok, entonces hablando de placas, ¿verdad? ¿Qué tipo de placas tenemos? Veamos este mapa que tenemos acá, este esquema que está acá. Entonces tenemos placas o... Porque aquí estamos hablando de fronteras de placas, ¿no? O sea, distintos tipos de placas. Entonces tendríamos lo que se conoce como una placa de transformación. O sea, este de acá lo que hace es simplemente no se mueve, o sea, verticalmente, tampoco se separa, sino que se mueve una con respecto a la otra, ¿verdad? De esa manera, como la pueden ver acá. O sea, una simplemente se desliza con respecto a la otra. Luego tendríamos lo que sería, esto es una placa de transformación. Tendríamos lo que sería una placa divergente. Una placa divergente es una placa que se separa, o sea, esta va hacia acá y esta se mueve hacia acá, como pueden ver, o sea, se están separando. Entonces, esto es lo que sería una placa divergente. Okay. Luego tendríamos lo que sería una placa convergente, o sea, este tipo de frontera de placa es una placa convergente. Esto es que una placa entra, se incrusta dentro de la otra y se continúa moviendo. Esto lo podríamos encontrar en esta parte de acá, ¿verdad? En lo que sería la zona de subducción, ¿no? O sea, en la zona de subducción lo que sucede es que una placa entra dentro de otra y este tipo lo podemos encontrar pues, en lo que serían las crestas que les mostré, ¿verdad? Cuando les enseñé lo del mapeo magnético, o sea, como en el océano, ¿verdad? En el lecho oceánico hay una cresta, ¿verdad? Se separan, una separación, una cresta de separación y el material fluye acá, ¿no? Entonces, aquí podríamos ver lo que sería una placa divergente
Y estos son las placas de transformación. Aquí podemos ver un ejemplo, o sea, cómo una se desliza con respecto a la otra, o sea, cómo se ve que esto se mueve hacia acá, mientras esto se mueve hacia acá. Así que aquí lo pueden ver claramente, ¿ok? Bueno, entonces algunos ejemplos, ¿verdad? De frontera, placas divergentes, ¿verdad? Estamos hablando de los tipos de placas siempre. En la corteza oceánica tendríamos, como digo, tendremos las crestas de extensión oceánica, lo que sería la cresta del Atlántico Medio sería un ejemplo, o sea, esto es como les digo, una se separa hacia acá, la otra se separa hacia acá, y el material sale, ¿verdad? En medio. Ok. Otro sería, por ejemplo, este sería en la parte oceánica. En la parte continental también tendríamos fronteras divergentes, placas divergentes. Un ejemplo sería el Gran Valle de Rift. Este Gran Valle de Rift, ¿verdad? Este valle que tenemos en el este de África, esto es básicamente lo que tenemos, por ejemplo, tenemos el terreno es así acá, ¿no? O sea, luego tal vez aquí viene otra placa, algo así, o sea, tal vez una montaña o cadena montañosa, esta cadena montañosa y tenemos el valle en medio, ¿no? Entonces, mientras esto se mueve hacia acá y esto se mueve hacia acá, obviamente lo que va a suceder es que este valle va bajando, ¿no? O sea, se va a ir bajando, y eso va a resultar en que cada vez esté más cerca del manto, lo que resulta en actividad volcánica, y en este valle realmente lo que tenemos es muchísima actividad volcánica, y esa es la razón por la que tenemos muchísima actividad volcánica, porque tendríamos fronteras o placas divergentes. Ahora, las convergentes, las placas convergentes, como les digo, recuerden, son las que en lugar de separarse, pues se están juntando. Entonces, una sería, por ejemplo, tendríamos continental oceánica. Eso sería la zona de subducción de la que ya les hablé. O sea, en la zona de subducción lo que tienen, por ejemplo, es que la tienen acá, ¿verdad? Luego esto viene acá, en el océano, ¿no? Y aquí tendríamos, por ejemplo, el mar, ¿no? O sea, aquí tendríamos el mar. Y lo que sucede es que esta placa se mueve hacia acá, y esto es lo que se conoce como zona de subducción, o sea, las placas se están juntando. Entonces, un ejemplo sería la zona de subducción de Cascadia, ¿verdad? Esto es cerca de Canadá, de una zona bastante activa. Y luego también tendríamos una frontera convergente oceánica, o sea, eso en el océano no tendríamos lo que sería la zona de subducción, o sea, la zona de subducción es continental oceánica, porque esta parte de acá obviamente es el continente, esta parte de acá es el océano. Tendríamos también fronteras convergentes, placas convergentes dentro del océano, básicamente, o sea, dos placas que existen y se encuentran dentro del océano. Eso generaría trincheras en medio del océano, y uno de los ejemplos sería la trinchera fosa de las Marianas. Creo que la mayoría ha escuchado hablar de esta fosa, ¿verdad? Y también tendríamos eh, fronteras convergentes continental-continental. Estas lo que básicamente van a generar, creo que todos ya podrían intuirlo, serían grandes cordilleras montañosas, tales como los Himalayas. O sea, cuando tengo, por ejemplo, eh, tengo una placa acá y otra placa acá, ¿no? Y o sea, una se empuja con respecto a la otra, obviamente esto va a tener que elevarse, ¿no? Y va a generar cadenas montañosas, ¿verdad? Grandes cadenas montañosas como los Himalayas. Bien, entonces todo eso nos lleva, como les digo, a lo que es la deriva continental. O sea, hace 200 millones de años la Tierra estaba prácticamente junta, luego se fue separando, se fue separando y se fue separando hasta lo que es hoy. Hasta lo que es hoy. Y todo eso es debido a la teoría de placas y a la deriva continental. ¿No? O sea, la deriva continental y la teoría de placas están ligadas, hablan prácticamente de lo mismo. O sea, entonces todo esto es debido a lo que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Ok, pero ¿cómo se da este movimiento de placas y esta deriva continental? Lo que sucede, o sea, realmente nadie exactamente lo sabe a ciencia cierta. Pero la teoría es la siguiente, la teoría que es la más aceptada es la siguiente. Y es que, por ejemplo, nosotros tendríamos, esta sería la parte del manto, ¿verdad? Y en el manto tendríamos material que está frío acá y es caliente en la parte de abajo. Y entonces lo que tendríamos serían corrientes convectivas, porque este material que está caliente trata de subir, o sea, trata de llegar hacia arriba, y el material frío baja. Cuando este material frío baja, se calienta acá. Cuando este material caliente sube acá, se enfría. Entonces esto crea estas corrientes convectivas, y estas corrientes convectivas son los que generan esa deriva continental y esos movimientos de la placa.
Las fuerzas que mueven las placas tectónicas y causan esa deriva continental son esas fuerzas convectivas que yo les dije. Los empujes de crestas también, o sea, cuando tenemos acá, por ejemplo, una cresta eh, y acá tenemos, o sea, esto es actividad volcánica, obviamente, o sea, esto está empujando el magma hacia afuera. Entonces lo que va a suceder es cuando el magma es empujado hacia afuera, o sea, esto se va a mover hacia acá, como les digo, y esto se va a mover hacia acá, o sea, va a esparcir magma acá y el magma se va a mover en ambas direcciones luego. Y también tendríamos lo que sería el hundimiento de la corteza, esto es lo que veríamos en la parte de subducción, y es mediante estas fuerzas convectivas que ven acá suceden, y tengo esta parte de la corteza que está incrustada, ¿verdad? En esta parte de la corteza, lo que va a suceder es que estas fuerzas van a tirar de esta parte de la corteza y van a generar estas tensiones que pueden ver acá, ¿ok? Entonces eso es lo que sucede, o sea, esto es el mecanismo de la deriva continental, esta es la teoría del mecanismo de la deriva continental, ¿ok? Entonces ahora vamos a hablar de algo un poco distinto y son los tipos de ondas sísmicas. Los tipos de ondas sísmicas tenemos dos tipos de ondas sísmicas principales. Tenemos lo que son las ondas de cuerpo y lo que serían las ondas de superficie, ¿ok? Entonces, las ondas de cuerpo son las principales ondas sísmicas provenientes de los terremotos. Viajan a través de la Tierra y también pueden ser producidas por otros eventos que liberan energía dentro de la Tierra, o sea, podrían ser producidas, como les digo, no simplemente por terremotos, sino por explosiones, no sé, bombas atómicas, eh, eh, colisiones de asteroides contra la Tierra, por ejemplo, que liberan una gran cantidad de energía y ondas que se propagan dentro de la Tierra, serían ondas de cuerpo. Luego tendríamos las ondas de superficie. Ahora, las ondas de superficie son las ondas de cuerpo que quedan atrapadas en la parte de la superficie de la corteza y cambian su naturaleza debido a la física de la superficie que es distinta. Entonces las ondas cambian su forma, cambian su naturaleza y viajan a través de la Tierra. O sea, no viajan, o sea, viajan a través de la superficie, no viajan, digamos, como las otras ondas que viajan, digamos, hacia acá, o sea, de adentro hacia afuera. Esas no, o sea, llegan a la superficie y viajan, podríamos decir, o sea, tal vez esto no es 100% así, pero sí podríamos decirlo de esta manera, que podrían viajar más o menos como tangencial a la corteza, ¿no? A la parte superficial de la Tierra. Pero son estas mismas ondas que cuando llegan acá debido a la física, ¿verdad? Esto es una parte geofísica, un estudio geofísico, lo que tienen que hacer para entender esto, o sea, o estudiar un poco de geofísica, como les digo, o sea, debido a la física de las distintas capas, una vez que llegan acá, pues se convierten en ondas de superficie. Pero son las mismas ondas de cuerpo, como les digo. Ahora, estas ondas de cuerpo que tenemos, ¿verdad? Tenemos dos tipos. Tenemos lo que son las ondas P y tenemos lo que son las ondas S. Ok, ahora, estas ondas P son ondas de compresión, o sea, lo que sucede es que estas ondas P causan compresión. Son ondas de cuerpo que causan compresión, o sea, un evento sucede acá, obviamente, y lo que va a hacer es empujar en este sentido, o sea, liberar energía en ambos sentidos. Y lo que va a pasar es que pueden ver acá cómo esto se comprime, y debido al hecho de que esto se está comprimiendo, está siendo empujado hacia acá, y esto se está comprimiendo, está siendo empujado hacia acá, pues genera más compresión y genera más compresión. Pueden ver cómo se genera toda esta compresión debido a estas ondas P. ¿Cuáles son las características de las ondas P? Las ondas P pueden viajar a través de fluidos y pueden viajar a través de sólidos. Aquí tenemos, ¿verdad?, las distintas velocidades de las ondas P a través de distintos medios. Las ondas P a través del aire pueden viajar a 0.3 km por segundo, a través del agua pueden viajar entre 1.4 a 1.5 km por segundo y a través de la roca a 3 o 8 km por segundo. Por ahí pueden más o menos entender cómo los geólogos, los geofísicos entienden la composición de la Tierra, ¿no? O sea, a través de la velocidad a la que viajan las ondas es bastante, no fácil, digamos, pero se entiende intuitivo pensar cómo lo hace. Ok, ahora la onda S, en lugar de moverse horizontalmente, se mueven verticalmente. Y en este caso pueden ver cómo esta onda S, en lugar de generar fuerzas de compresión, generan son ondas de corte, generan fuerzas de corte. Pueden ver cómo pueden ser verticales, pueden ser horizontales, o sea, ondas de corte o fuerzas de corte horizontales o verticales en ambas direcciones,
pero siempre son de corte. Ahora, ¿cuál es la característica? Pueden viajar solo a través de sólidos. Estas son las más dañinas durante un terremoto, o sea, estas son las ondas que causan el mayor daño durante un evento sísmico, son este tipo de onda S. Ahora, aquí pueden ver la velocidad de la onda S a través de la roca, por ejemplo, está entre 5.5 a 0.67, o sea, 50 o 67% de la velocidad de la onda P en la roca. O sea, estas ondas son más lentas, las ondas S son más lentas, pero como les digo, son más dañinas y son las que causan la mayoría de los daños durante un evento sísmico. Ahora, bueno, aquí puse ondas de cuerpo, ¿verdad? Pero estas ya serían ondas de superficie. Aquí estamos hablando de ondas de superficie. Tenemos dos tipos de ondas de superficie. Tenemos ondas Love y ondas Rayleigh. Ambos son apellidos. Realmente este Love es un apellido. Tenemos las ondas Love y tenemos las ondas Rayleigh. ¿Cuál es la característica de estas ondas Love? Bueno, la característica de estas ondas Love es que estas ondas viajan como una serpiente de crótalo cornudo. Creo que ustedes ya han visto una serpiente de crótalo cornudo, ¿no? Si no han visto el movimiento, pues se los voy a mostrar ahorita para que estén claros. Entonces acá pueden ver, ¿verdad?, cómo se mueve una serpiente de crótalo cornudo, ¿verdad? Es interesante. Y de esa misma manera es como se mueven las ondas Love, ¿no? Cómo se mueve esta serpiente. Ya eso para que queden claros, ¿verdad? Si alguien no lo había visto, ya esté completamente claro. Ok. Ok, entonces estas ondas Love se forman por la interacción de la onda S horizontales y capas de superficie blanda de la Tierra. Entonces, estas son las mismas ondas S, ¿verdad? Horizontales. Recuerden que la onda S tiene una componente vertical, podemos también tener una componente horizontal y una componente vertical de ella, como les digo. Entonces, cuando esas ondas S llegan a partes blandas de la superficie, pues se convierten en estas ondas Love. Recuerden que las ondas de superficie son las mismas ondas de cuerpo, simplemente que cuando llegan a la parte superficial se transforman en ondas de superficie. Ahora, otro tipo de ondas son ondas Rayleigh. Estas ondas Rayleigh son como olas, o sea, es como un oleaje, pueden ver acá como la forma, o sea, parece como olas en el mar, ¿no? Entonces, estas ondas se mueven como olas en el océano, como les digo, se forman por la interacción de ondas P y ondas S verticales, o sea, la componente vertical de la onda S combinada con las ondas P cuando llegan a la superficie se convierten en estas ondas Rayleigh. Estas ondas Rayleigh son son de las que más se estudian durante los eventos sísmicos. De hecho, los geofísicos, los geólogos tienen la mayor parte de información de estas ondas Rayleigh, son bastante sencillas o relativamente sencillas de estudiar y son bastante útiles, como les digo. Ahora, aquí dice la velocidad de la onda Rayleigh es menor que el 90% de la velocidad de la onda S. Las ondas de superficie gobiernan las aceleraciones a distancias horizontales mayores a 50 kilómetros del epicentro. O sea, si nosotros tenemos un, un sitio, ¿verdad?, donde ocurrió un sismo, ¿ok? Y ese sitio eso se llama el epicentro. Entonces, si nosotros estamos a más de 50 kilómetros del epicentro, las aceleraciones que vamos a sentir o que vamos a poder capturar están gobernadas por las ondas de superficie. Si estamos 50 kilómetros, o sea, dentro de un radio de 50 kilómetros dentro del epicentro, o sea, estamos en el epicentro y estamos dentro de un radio de 50 kilómetros, entonces, en ese caso, no son las ondas superficiales, sino las ondas de cuerpo las que van a gobernar las aceleraciones. Ok, entonces, eso nos lleva a hablar de un tema que serían las zonas de sombra. Entonces, ¿cómo saben los sismólogos, los geofísicos, verdad, lo que sucede dentro de la Tierra? Eso es algo que me he venido preguntando varias veces y que he venido explicando, pero ahora vamos a verlo con un poco más de detalle. Ellos lo hacen a través de la observación de refracciones en las ondas. O sea, lo que se ve es lo siguiente. Nosotros tenemos una fuente de origen del terremoto. Puede ser acá, pueden ver que tenemos 0 grados. ¿Ok? Entonces, se origina este evento acá y las ondas van a empezar a viajar, la onda P y la onda S. Y pueden ver cómo se comienzan a refractar esas ondas mediante entran en distintas capas de la Tierra con distintas densidades. ¿Ok? Van a haber ciertos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, acá pueden ver cómo se va refractando, acá cómo se va refractando. Pero vamos a tener, por ejemplo, si nosotros tuviésemos algún sitio acá, ¿verdad? No sé.
Y nosotros sabemos que ocurrió una fuente sísmica acá, tenemos un sismo acá, y estamos tratando de medirlo, estamos tratando de cuantificarlo, de tener alguna información sobre él, ¿verdad? Con algún aparato. Y lo que nos daríamos cuenta es que en esta zona de acá no captaríamos nada. ¿Por qué? Porque todas las ondas se ven refractadas y esto es lo que se conoce como una zona sombra. Ninguna onda de cuerpo es captada debido a que todas son refractadas, como les digo, o sea, todas estas ondas se ven refractadas debido a la física de la Tierra, o sea, a la composición, ¿verdad?, de la Tierra en sí, entonces todas estas ondas se ven refractadas y ninguna onda llega hasta acá. Esto está, digamos, si esto es 0 grados, está a un radio, perdón, a 103 grados, ¿no? O sea, a un ángulo de 103 grados. De 103 grados para acá tendríamos una zona sombra donde ni la onda P ni la onda S pueden pasar. Luego tendríamos una zona sombra para la onda S nada más. ¿Qué sería acá? ¿Por qué? Bueno, aquí solo pueden pasar las ondas P. ¿Y por qué solo pueden pasar las ondas P? Porque recuerden que las ondas P son las únicas que pueden pasar a través del líquido. Y aquí estamos en el núcleo, ¿no? Entonces, esta parte de acá es líquida. Entonces, aquí no pueden pasar, por ejemplo, la onda S. Entonces, aquí sería una zona de sombra para la onda S. Pero las ondas P sí pueden pasar a través de acá, ¿verdad? Entonces, por eso las ondas P son las únicas que pasan. Ok, entonces, basado en esta información, se puede determinar no solo la capa de la Tierra, pero también la densidad de dichas capas. Basado en toda esta información de cómo viajan las ondas a través de la Tierra, podemos, los geofísicos, los geólogos, los sismólogos, pueden determinar, ¿verdad?, cuál es la densidad de las capas, cuáles son las capas de la Tierra, cuál es la física de la que está compuesta la Tierra, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos ubicar dónde ocurre un evento sísmico? Bueno, ¿cómo se puede ubicar esto? Es bastante interesante. Y es que, por ejemplo, si nosotros tenemos algún registro sísmico, voy a tratar de representar algún acelerograma acá. Entonces, un sismólogo experimentado podría decir, bueno, acá llega la onda P, por acá llegó la onda S, o sea, él sabe exactamente o con cierto grado de precisión a dónde ocurre la onda P, a dónde ocurre la llegada de la onda S, y con esa diferencia es que puede calcular la distancia a la que está ocurriendo un sismo. ¿Y cómo? Bueno, acá pueden ver utilizando esta ecuación que está acá. Esta ecuación se basa en lo siguiente. Esto es la diferencia en la llegada de la onda P y la onda S medido en segundos. Entonces, si nosotros tenemos esta diferencia de llegada de la onda P y la onda S, y luego tendríamos, ¿verdad?, la velocidad en el suelo de la onda S y la velocidad en el suelo de la onda P, o sea, a qué velocidad viaja. Entonces nosotros podríamos medir cuál es la distancia a la que ocurrió un evento. ¿A qué me refiero? Entonces, nosotros utilizamos esta ecuación, obviamente, tenemos este registro sísmico, calculamos o registramos cuál es la llegada de la onda P, cuál es la llegada de la onda S, tenemos esta diferencia, la podemos utilizar, luego sabemos cuál es la velocidad, ¿verdad?, en cierto tipo de suelo de la onda S y de la onda P, entonces podemos utilizar esta ecuación. ¿Y qué es lo que calcularíamos? Bueno, lo que calcularíamos sería un radio, o sea, nosotros estamos acá, nosotros sabemos que si esta es nuestra estación, en algún punto a lo largo de esta circunferencia de este radio ocurrió el evento sísmico. Pero el punto exacto, exactamente no lo conocemos, solo sabemos que en algún punto acá. ¿Cómo calculamos el punto exacto? Bueno, lo calculamos a través de un proceso que se llama triangulación. Y para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos al menos 3 estaciones distintas. Si tenemos 3 estaciones distintas y hacemos ese procedimiento, podríamos decir, bueno, acá ocurrió 800 kilómetros en algún radio acá, ¿verdad? En algún punto, no sé dónde, en algún punto acá. Y luego en esta otra estación, ¿verdad? Hacemos exactamente lo mismo y calculamos que ocurre a 1200 kilómetros, o sea, está en algún punto a los 1200 kilómetros sobre esta circunferencia. Y luego, si tenemos, y pueden ver que esta circunferencia azul y esta circunferencia roja se encuentran, ¿verdad? Se encuentran acá y se encuentran acá. Pero si tenemos una tercera estación, o sea, un tercer registro, y calculamos la distancia también a la que ocurrió, tendríamos una tercera circunferencia. Donde las 3 circunferencias se encuentran, ahí exactamente es donde ocurrió el evento sísmico. Ahí es el epicentro del evento sísmico. Bueno, entonces,
Eso sería todo por la clase de hoy, ¿verdad? Si les gustó el video, le pueden dar like, se pueden suscribir. Si tienen alguna pregunta, pero si son mis estudiantes, me pueden enviar un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp o un correo. O sea, si no son mis estudiantes, lo pueden dejar en la caja de comentarios, pues estaría más que complacido de contestarlo si la puedo contestar. Entonces, como les digo, eso sería todo. Hasta una próxima entrega. Chao.